La energía de Leo nunca ha pertenecido a la cordura común ni a los límites impuestos por quienes temen su grandeza. El fuego solar que lo rige no responde a la lógica fría de lo que el mundo considera normal, sino a la pasión ardiente de un corazón que late con fuerza desbordante. En las cartas celestes, Leo aparece como el centro del zodiaco, símbolo de vitalidad, orgullo y coraje. Su brillo no se compara con ninguna otra constelación porque emana de la fuente misma de la vida, el Sol. Por eso su esencia resulta tan incomprensible para quienes viven en la penumbra de lo mediocre, para los que caminan con pasos temerosos y nunca se atreven a rugir. Cuando los demás hablan de locura, en realidad están revelando su incapacidad para comprender un destino que vibra en otra frecuencia. El espíritu leonino rompe moldes, desbarata estructuras, desafía sistemas y levanta su voz aun cuando el eco retumbe en contra. Esa rebeldía es percibida como insensatez por quienes prefieren el silencio y la obediencia. No se trata de locura, sino de valentía ancestral, heredada de los héroes solares que enfrentaron la oscuridad y la vencieron a través del fuego interior. Las fuerzas que gobiernan al cosmos saben que cuando Leo despierta, nada puede detenerlo. Su ímpetu se confunde con demencia porque no teme lanzarse a territorios donde otros jamás pondrían un pie. Pero la verdad es que esa osadía responde a un designio estelar, abrir camino en medio de la incertidumbre. El león no duda en atravesar tormentas porque reconoce en cada relámpago un reflejo de su propia luz. La aparente irracionalidad es, en realidad, visión adelantada, una claridad que llega antes de tiempo y que incomoda a los que aún no han aprendido a ver más allá del horizonte inmediato. La estrategia de quienes temen la fuerza del león siempre ha sido sembrar dudas en su mente, hacerle creer que su intensidad es exceso, que su fuego es incontrolable, que su rugido es un error. Esa manipulación es antigua como los imperios que temieron al individuo libre. La pregunta ¿está loco Leo? No nace de una observación justa, sino de la necesidad de despojarlo de su confianza, de torcer su grandeza hasta hacerla parecer un defecto. Así lo han intentado siempre contra los que nacen con la marca de lo eterno. El verdadero destino leonino no consiste en adaptarse a las normas de los débiles, sino en recordarle al mundo que la vida misma es una llamarada impredecible, que el alma no se mide en metros cuadrados de normalidad ni en fórmulas que detengan su esplendor. La supuesta locura es solo el disfraz que los cobardes ponen sobre la fuerza creadora, porque saben que si se nombra como realmente es, se convierte en inspiración imparable. Los astros no mienten, bajo la influencia del sol, Leo es la chispa que enciende la esperanza, el espíritu que arde incluso cuando todo parece apagado. Quienes lo tildan de loco son los mismos que tiemblan al escuchar un rugido que les recuerda que existen verdades más grandes que sus miedos. Lo que quieren es domesticar al león, reducirlo al silencio, convencerlo de que su fuego es peligroso y no bendición. Pero el firmamento ha decretado que ninguna cadena puede aprisionar al astro que gobierna el día. El llamado de Leo es desafiar esa mentira y sostener con orgullo su llama, porque la verdadera demencia sería renunciar a la propia esencia. Y el sol jamás renuncia a brillar, aunque las nubes intenten cubrirlo. Lo que otros llaman locura, el universo lo llama destino. Y en esa diferencia se encuentra la victoria del león. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El fuego de Leo no es una chispa pasajera, es la herencia de una corona solar que lo convierte en un ser destinado a ser incomprendido por quienes no soportan la intensidad de su resplandor. Lo que muchos llaman locura es en realidad la manifestación de una fuerza que no se detiene ante lo establecido, un impulso que no nació para ajustarse a los marcos estrechos de la costumbre ni a la comodidad de lo seguro. En lo profundo de la carta zodiacal, Leo es el corazón ardiente que bombea energía vital al resto del círculo astral, y en esa función se esconde la raíz de la incomprensión. Quien alimenta a todos los signos con fuego creador no puede ser reducido a las normas de lo común. Los mitos antiguos ya lo advertían. Cada héroe con sello solar fue tildado de desmesurado, arrogante o insano, porque su destino era mirar más allá de lo permitido y encender revoluciones que parecían imposibles. Esa misma narrativa se repite en la esencia leonina, la supuesta locura es, en realidad, la huella del elegido que camina sobre brasas ardientes y no se quema. Las voces externas, incapaces de sostener la mirada fija del león, intentan convencerlo de que su fuerza es un defecto y no un don, porque temen lo que ocurriría si esa fuerza se desplegara sin freno. El alma de Leo no se conforma con la tibieza de lo prudente, porque el sol que lo rige no conoce medias tintas, o ilumina con todo su esplendor o no ilumina.
Ese exceso, que a ojos de los débiles parece una insensatez, es la clave de su poder transformador. El león rompe la quietud de lo conocido para recordar que la vida no avanza con pasos cautelosos, sino con saltos gigantes hacia lo desconocido. Su rugido es la voz del universo anunciando que el cambio ya llegó, y quienes no están preparados lo disfrazan de locura para poder soportar su incapacidad de seguirlo. El verdadero peligro para Leo no es la opinión externa, sino la duda que le intentan sembrar en su interior. Ahí radica la batalla más épica, entre el rugido que quiere expandirse y la sombra que susurra que quizá todo sea un exceso. Los astros revelan que esa duda no nace de él, sino de la interferencia de quienes temen su soberanía. Si el sol dudara de su propio brillo, la vida entera se apagaría. Del mismo modo, si Leo creyera que su intensidad es un error, se apagaría el fuego que inspira a los demás. Por eso los cielos le otorgan pruebas, no para quebrarlo, sino para recordarle que su camino es sostenerse en su propia verdad incluso cuando todo alrededor intenta llamarla demencia. La aparente locura es también un lenguaje cifrado del destino. Solo el que arde con esa pasión comprende que el mundo necesita desbordes, necesita almas que crucen límites y que se atrevan a desafiar lo intocable. Lo que parece irracional es, en realidad, la visión adelantada de quien ya percibe el amanecer cuando los demás aún creen que la noche será eterna. Esa capacidad de ver lo que aún no existe es lo que hace de Leo un portador de futuro, un creador de caminos, un líder que no espera permiso para abrir sendas nuevas. En lo profundo del zodiaco, los demás signos reconocen esa fuerza aunque no siempre lo admitan. Sin la chispa de Leo, la rueda celeste giraría sin calor ni dirección. Por eso el universo se asegura de que siempre exista un rugido que rompa la monotonía y devuelva a la humanidad el recuerdo de su fuego interno. Cada vez que se lo acusa de perder la cordura, lo único que se está revelando es el temor a reconocer que su verdad desarma lo que parecía inamovible. La epopeya de Leo no se mide en aprobación, sino en la capacidad de permanecer fiel a su esencia a pesar de los intentos de desacreditarla. Su locura es el disfraz que los débiles inventan para ocultar la grandeza que no pueden imitar. Y en esa aparente contradicción está el secreto de su victoria: no necesita convencer a nadie de que no está loco, basta con seguir brillando hasta que incluso los más incrédulos comprendan que aquello que confundieron con demencia era la fuerza vital que mantenía vivo el tejido del mundo. El sol no pide permiso para salir cada mañana, simplemente se alza con todo su poder. Así es el camino de Leo, no necesita justificarse, solo necesita recordar que su fuego es eterno y que su rugido jamás será silenciado. Lo que otros llaman locura, los astros lo celebran como el eco inmortal de la grandeza solar. Y mientras ese fuego permanezca encendido, ninguna mentira podrá convertirlo en lo que no es, porque su verdad es más fuerte que cualquier intento de manipulación. El misterio de Leo se enraiza en una paradoja que los astros han tejido con cuidado: es hijo del sol, pero también guardián de la sombra que lo rodea. Su fuego no solo ilumina, también quema, y esa dualidad es la que provoca tanto fascinación como temor. Quienes lo observan desde lejos suelen interpretar su intensidad como exceso, su coraje como imprudencia, su visión como delirio. Sin embargo, lo que se percibe como desmesura es simplemente la imposibilidad de contener en moldes humanos una energía que nace directamente del corazón cósmico. La supuesta locura de Leo es un espejismo que surge cuando su vibración solar se confronta con el mundo limitado por la costumbre. El león ve más allá de lo inmediato, siente la grandeza que palpita en cada instante y la expresa con una fuerza que resulta insoportable para quienes prefieren vivir dormidos. No hay nada irracional en él, lo irracional es intentar reducir al astro a la medida de lo común. El sol no conoce la moderación, y el alma leonina tampoco. Esa inmensidad es interpretada como inestabilidad por quienes no soportan tanta luz de golpe. En lo profundo de su viaje, Leo encarna el arquetipo del héroe que debe cargar con la incomprensión. La historia de la humanidad está llena de figuras que, como él, fueron tildadas de locas antes de ser reconocidas como visionarias. Lo mismo ocurre en el plano zodiacal, cada signo cumple una función, pero Leo es el que enciende la chispa del cambio. Esa misión es demasiado grande para ser aceptada sin resistencia, por eso siempre habrá voces que intenten cuestionarla. La pregunta sobre su locura no es más que un reflejo del miedo colectivo ante la posibilidad de que alguien rompa los muros de lo establecido. Los planetas que cruzan la órbita solar refuerzan esta idea. Cuando Saturno lo mira con desconfianza, intenta atarlo a las cadenas de la disciplina rígida, haciéndole creer que su fuego es un error. Cuando Plutón lo desafía, activa la sospecha de que su intensidad es destructiva. Sin embargo,
Cada aspecto tenso es un recordatorio de que las pruebas no buscan apagarlo, sino templar su llama para que arda con mayor claridad. Las acusaciones de locura no son más que pruebas celestes que lo empujan a reafirmar su identidad, porque solo quien ha sido puesto en duda aprende a sostenerse en su propia verdad. La grandeza de Leo radica en que nunca se conforma con ser espectador de la vida. Necesita crear, necesita liderar, necesita encarnar la llama que otros temen tocar. Esa necesidad lo coloca en una dimensión distinta, donde el tiempo parece acelerarse y los límites se difuminan. Lo que otros consideran insensato, para él es simple coherencia con el llamado interno que lo guía. La verdadera insensatez sería traicionar esa voz interior para complacer a quienes jamás comprenderán su naturaleza. El mito de la locura también sirve como arma de control. Desde tiempos antiguos, el poder establecido ha intentado desacreditar a quienes muestran demasiada fuerza, demasiado brillo, demasiada independencia. A Leo se le acusa de estar fuera de sí porque su esencia no se somete. Pero lo que realmente ocurre es que su espíritu no admite cadenas. Si se lo convence de que está loco, se lo obliga a apagar su fuego, y en ese acto se pierde la posibilidad de transformación que su energía trae al mundo. La verdadera tarea del león es reconocer que ese señalamiento externo no tiene poder real. Los astros marcan con claridad que el sol nunca se justifica, simplemente brilla. Así también Leo debe aprender que su misión no requiere aprobación ni comprensión, solo la firmeza de mantenerse fiel a su propia llama. Su fuego no pertenece a las opiniones ni a las dudas sembradas por otros, su fuego pertenece al universo entero que lo alimenta. Cada vez que se levanta la duda sobre su cordura, en realidad se abre la puerta a una revelación mayor. Lo que parece insano es el recordatorio de que aún queda mucho por conquistar, mucho por transformar, mucho por encender. El león es el portador de esa antorcha, y la incomodidad que genera es señal de que su poder está actuando. Su rugido puede ser temido, pero es también la llamada que despierta a los dormidos y los impulsa a recordar que ellos también tienen un fuego interior. La grandeza épica de Leo consiste en avanzar incluso cuando todos los ojos lo juzgan. No porque busque la confrontación, sino porque su esencia no le permite detenerse. Es el héroe que soporta la incomprensión para abrir paso a un futuro donde el fuego de la autenticidad sea la norma. Y mientras siga brillando, la pregunta sobre su locura seguirá siendo irrelevante, porque cada amanecer demostrará que el sol nunca estuvo loco, simplemente estuvo cumpliendo con su destino. La visión de los astros muestra que la idea de que Leo esté loco no nace del interior del signo, sino de la incomodidad que su energía provoca en quienes lo rodean. La intensidad solar que lo atraviesa no admite medias tintas, y esa falta de mesura resulta insoportable para quienes necesitan que todo encaje en moldes limitados. Sin embargo, la esencia de Leo no puede reducirse ni domesticar su fuego, porque su papel en la rueda zodiacal no es obedecer las normas sino recordarle al mundo que sin desbordes no hay creación, sin exceso no hay pasión, sin riesgo no hay transformación. El rugido de Leo tiene la función de romper silencios, de sacudir la inercia, de despertar lo que se creía dormido. Los que lo llaman loco lo hacen porque temen esa capacidad de alterar el equilibrio muerto en el que se sienten cómodos. La locura que le atribuyen no es más que el reflejo de su propia cobardía, el eco de su incapacidad de vivir con intensidad. El león es llamado insensato porque se atreve a vivir en fuego cuando los demás apenas se permiten encender una chispa, porque se atreve a mirar al sol de frente cuando la mayoría baja los ojos para no cegarse. En la danza celeste, Leo simboliza el corazón del zodiaco. Así como el corazón late sin descanso, muchas veces con un ritmo que no se explica ni se controla, la energía leonina late con una fuerza que no se somete a razones. Ese latido es vida pura, pero a quienes no comprenden la grandeza del misterio vital, les parece una fuerza desbordada. Ahí surge la confusión entre locura y vitalidad, entre impulso divino y caos. Lo que para ellos es inestabilidad, en realidad es la pulsación de la vida misma manifestándose sin barreras. La historia mítica también sostiene este destino. El león ha sido siempre emblema de los héroes, de los reyes solares, de los conquistadores de lo imposible. Y cada héroe, al momento de su revelación, fue acusado de delirio. Quien desafía lo establecido carga inevitablemente con la marca de la incomprensión. Lo mismo ocurre en el viaje leonino, su fuego es tan adelantado a los tiempos que muchas veces parece insano a ojos de quienes aún caminan con pasos temerosos. El signo solar no necesita demostrar cordura porque su destino no se mide en razones sino en victorias. El cielo no lo ha dotado de esa intensidad por azar.
El fuego de Leo es una herramienta cósmica para recordar al mundo que el espíritu humano no fue creado para la resignación. El león es llamado a arder, a rugir, a ser faro en medio de la oscuridad. El precio de esa misión es cargar con la etiqueta de locura que los demás le imponen, porque temen la posibilidad de que su luz demuestre cuán pequeñas eran sus propias llamas. La acusación es un intento de debilitamiento, una estrategia de desgaste, un eco de las fuerzas que buscan apagar lo indomable. El viaje épico de Leo consiste en mirar esa acusación a los ojos y reconocerla como ilusión. La locura no está en él, sino en la resignación de quienes prefieren vivir sin brillar. El universo no duda de su fuego, por eso le entrega pruebas y desafíos que solo un corazón solar puede resistir. Cada crítica es una armadura que se forja, cada juicio es un escalón hacia un rugido más poderoso, cada intento de silenciarlo es la confirmación de que su voz importa. Lo no comprendido siempre ha sido temido, y el león encarna precisamente lo que no puede ser reducido al entendimiento común. Esa incomprensión no es un defecto, sino la señal de que está en sintonía con lo eterno. Los planetas lo saben, por eso lo rodean de aspectos que lo empujan a trascender la opinión ajena, porque solo cuando logra sostener su fuego contra toda resistencia puede revelar la magnitud de su destino. El resplandor de Leo no es demencia, es destino solar. Su esencia es avanzar incluso cuando todo alrededor lo señala, porque su fuego no responde al juicio humano, sino a un mandato cósmico. Lo que para algunos parece exceso, el universo lo celebra como pureza. Lo que algunos tachan de insensato, los astros lo escriben como epopeya. El león no está loco, el león está despierto, y es esa vigilia la que aterra a quienes aún viven en el sueño de lo común. Mientras su rugido siga resonando, no habrá duda posible, la supuesta locura es la máscara con la que los miedosos intentan cubrir la grandeza de un ser que nació para brillar más allá de toda medida. El designio de Leo no se limita a aportar la luz del sol, sino a encarnar la tensión eterna entre lo que el mundo espera y lo que el destino exige. Su fuego no es una elección, es un mandato celeste que lo impulsa a moverse incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Allí donde otros buscan seguridad y calma, Leo es arrastrado hacia escenarios de intensidad, hacia luchas que parecen desbordadas, hacia pasiones que rebasan la lógica común. Quien lo mira desde fuera cree que se ha perdido en el exceso, cuando en realidad está obedeciendo la vibración del cosmos que lo guía a través de pruebas que no cualquiera podría soportar. La supuesta locura se convierte entonces en un velo necesario, en un disfraz que separa a quienes son capaces de reconocer la grandeza de quienes solo pueden temerla. Lo que parece desvarío es la forma en que la energía solar se abre camino a través de un mundo que intenta reducirla. No se trata de perder la razón, sino de elevar la razón a una esfera más alta, donde lo que guía ya no es la lógica terrestre sino la visión espiritual. Por eso los juicios externos se quedan cortos, porque juzgan con parámetros humanos algo que pertenece al orden estelar. La fuerza leonina no se explica en términos de normalidad, porque normalidad y fuego nunca pudieron convivir. El sol que lo gobierna no entiende de equilibrio moderado, entiende de expansión, de irradiación, de crecimiento sin límites. Quien vive bajo esa influencia está condenado a romper techos, a desafiar fronteras, a parecer excesivo ante los ojos de los prudentes. Y sin embargo, esa aparente imprudencia es la que abre el camino hacia lo imposible. El león no teme a la desmesura porque sabe que la creación misma nació de un estallido cósmico, y que sin esa explosión ninguna forma de vida existiría. Lo que no se ha dicho es que esta acusación de locura también es un mecanismo de purificación. Cada vez que Leo es señalado, cada vez que se pone en duda su cordura, se enfrenta a la tentación de apagarse para complacer. Y es ahí donde el universo lo prueba. Si resiste esa presión, su fuego se vuelve más puro, más nítido, más imparable. Si acepta la duda ajena, corre el riesgo de convertirse en sombra de sí mismo. Así, lo que parece un ataque es en realidad parte de un rito iniciático, porque el león necesita atravesar el filo de la incomprensión para consagrarse como fuerza indomable. Los ciclos planetarios refuerzan esta verdad. Cuando Urano lo impulsa hacia lo inesperado, lo expone al riesgo de parecer errático, pero en ese riesgo se esconde la chispa de la innovación. Cuando Neptuno lo envuelve en visiones y sueños, corre el peligro de ser visto como fantasioso, pero esas visiones son portales a futuros que otros aún no pueden concebir. Incluso las tensiones con Saturno, que buscan contenerlo, son parte del relato, la rigidez lo acusa de loco, pero en realidad lo obliga a demostrar que su fuego puede sostenerse aún en estructuras opresivas. Todo el cielo conspira no para quebrarlo, sino para templarlo, porque sólo así su brillo se vuelve eterno.
La pregunta de si está loco revela más sobre quienes la formulan que sobre Leo mismo. El juicio de los demás es el intento desesperado de neutralizar lo que no pueden igualar. Llamar locura a la pasión es una forma de escapar del espejo que Leo coloca frente al mundo. Ese espejo refleja lo que todos podrían ser si no tuvieran miedo, y esa visión resulta insoportable. Por eso prefieren acusar antes que aceptar. El destino épico de Leo consiste en transformar ese juicio en motor, en convertir cada crítica en un recordatorio de que va por el camino correcto. Lo que otros llaman insensatez, él lo convierte en fuerza de avance; lo que llaman exceso, él lo convierte en abundancia de vida; lo que llaman delirio, él lo convierte en visión profética. Así se cumple el mandato solar, no dejar que la sombra defina la esencia, sino usarla para brillar con más intensidad. Al final, la supuesta locura no es más que un mito construido para limitarlo. Los astros revelan que su esencia es coherencia pura con la naturaleza del Sol, y esa coherencia solo puede parecer demencial en un mundo que se conforma con apagarse poco a poco. El león no se apaga, no se doblega, no se oculta. Su rugido es la certeza de que la vida fue hecha para ser vivida en grande, y mientras siga ardiendo, cada acusación de locura se transformará en un himno de victoria que anuncia la inmortalidad de su fuego. La esencia de Leo se alza como un misterio solar que desborda los límites del entendimiento humano. No se trata de locura ni de equilibrio perdido, sino de una frecuencia demasiado elevada para ser comprendida por quienes permanecen atados a lo terrenal. En su naturaleza arde una intensidad que no busca aprobación, un fuego que no se justifica, un rugido que no se modera. Quienes intentan reducirlo a categorías de cordura o delirio solo confiesan su propia incapacidad de mirar directamente a la luz sin cegarse. El poder del león no se manifiesta únicamente en su capacidad de brillar, sino también en su habilidad de resistir las sombras que se levantan contra él. Porque cada señalamiento de demencia, cada juicio de exceso, cada intento de convertir su fuego en error, es en realidad un desafío diseñado por el mismo cosmos para reforzar su grandeza. Nada que nazca del sol puede ser débil, todo lo que proviene de esa fuente está llamado a superar la incomprensión y a convertirse en faro. La vida no le exige ser entendido, le exige ser fiel a su destino de iluminar, aunque esa luz perturbe a quienes prefieren permanecer en penumbra. En el lenguaje de los astros, lo que parece insensatez es en verdad un código cifrado. Leo se mueve con la certeza de que la vida no se expande dentro de los límites de la lógica común, sino en el terreno de lo desbordado. Su fuego revela verdades que los demás no están listos para aceptar, y por eso es más fácil llamarlo loco que reconocer que su visión es demasiado adelantada. Esa es la carga de los signos regidos por el sol: portar un conocimiento que incomoda, sostener una claridad que desarma, encarnar un calor que no admite sombras. Lo que no se menciona con frecuencia es la dimensión sagrada de esa aparente exageración. En el mito celeste, Leo es guardián del coraje, protector de la autenticidad, emisario de un sol que no negocia su brillo. Su fuego es medicina tanto como prueba. Quienes lo reciben sienten un impulso que los despierta, aunque en un principio ese despertar se perciba como caos. Esa es la paradoja de la energía leonina: primero incomoda, luego transforma, primero hiere el orgullo de los inseguros, luego enciende en ellos el recuerdo de su propia grandeza. Llamarlo insano es una forma de negar ese impacto, pero ni la negación más fuerte puede detener al sol cuando se eleva en el horizonte. Los tránsitos planetarios refuerzan esta verdad en cada etapa de su vida. Cuando Marte enciende su fuego, su coraje parece rabia; cuando Neptuno lo rodea de sueños, su visión parece fantasía; cuando Urano lo empuja hacia la ruptura, su audacia parece insensatez. Sin embargo, cada uno de esos juicios es superficial, porque detrás de cada aparente exceso late el propósito de expandir los límites de lo posible. Leo no se equivoca al seguir esos impulsos, porque cada paso que da responde al guión celeste que lo llama a ser pionero, y todo pionero es primero incomprendido antes de ser celebrado. La supuesta locura de Leo también es el reflejo de su imposibilidad de rendirse. Donde otros se detienen, él avanza; donde otros callan, él ruge; donde otros aceptan lo establecido, él levanta la bandera de lo nuevo. Esa perseverancia indomable se confunde con terquedad irracional, pero en realidad es fidelidad absoluta a su naturaleza solar. El león no se adapta al mundo para ser aceptado, el mundo termina adaptándose a su rugido porque sin él perdería el ritmo del corazón que lo mantiene vivo. El tiempo demuestra lo que las voces temerosas niegan. Cada acto de Leo que fue señalado como demencia se convierte después en ejemplo; cada visión que fue llamada delirio se transforma en inspiración; cada gesto que fue ridiculizado se eleva en símbolo. El paso de los días,
como el movimiento de los astros, revela que el fuego que parecía desbordado era la semilla de una victoria que aún no había florecido. El león no necesita defenderse de la acusación de locura, porque su vida entera es la prueba de que la cordura verdadera no está en obedecer lo común, sino en ser fiel a lo eterno. El universo lo eligió como portador de esa verdad, y por eso cada rugido suyo es un recordatorio de que el sol jamás pide disculpas por brillar demasiado. Lo que otros llaman exceso es el pulso de la vida, lo que otros llaman insensatez es el lenguaje mismo de la creación. Y mientras su fuego siga encendido, ninguna voz externa podrá apagar el destino solar que lo hace inmortal. En el tejido secreto del cosmos, Leo es más que un signo, es un arquetipo solar que encarna la paradoja entre la grandeza y la incomprensión. Cuando se habla de su supuesta locura, lo que en realidad se revela es el miedo colectivo a la fuerza que no puede ser contenida. No es casualidad que el Sol, centro de la vida, haya elegido a Leo como su reflejo terrenal. Esa misión lo convierte en un ser que no puede pasar inadvertido, un ser que lleva sobre sí la carga de brillar incluso cuando el brillo incomoda. Y es en ese contraste donde surge la sombra del juicio, el intento de reducir lo incomprensible a la palabra más fácil, locura. Lo no desarrollado aún es la dimensión espiritual de ese fuego. La locura atribuida a Leo es en verdad un lenguaje oculto que anuncia el despertar de una conciencia superior. El león no actúa por capricho, actúa porque en su interior arde una conexión directa con la voluntad cósmica. Esa conexión lo impulsa a actuar con una intensidad que el mundo no siempre entiende, porque responde a ritmos más amplios que los del calendario humano. Sus rugidos no nacen del descontrol, sino de la sintonía con fuerzas universales que lo convierten en canal de renovación. Los que lo acusan de perder la razón en realidad temen que su verdad derrumbe los muros donde se han escondido durante siglos. Leo representa el fuego fijo, el elemento que no se consume rápidamente, sino que sostiene la llama con perseverancia. Esa permanencia hace que su intensidad no sea un instante fugaz, sino una constancia que resulta perturbadora para quienes viven en la inestabilidad. La gente puede tolerar una chispa breve, pero cuando el fuego permanece y no se extingue, empiezan a llamarlo insensatez. Lo que en realidad ocurre es que su constancia desenmascara la fragilidad de quienes no pueden sostener nada con la misma fuerza. La aparente exageración de Leo no es un error, sino un instrumento de expansión. Los cielos lo hicieron desmesurado porque sin esa desmesura no habría transformación. La historia de los pueblos, cuando es leída bajo la mirada de los astros, muestra que los grandes cambios nacieron de aquellos a quienes primero se llamó insanos. El fuego del león abre grietas en la costumbre, y esas grietas parecen caos al inicio, pero son los portales por donde entra lo nuevo. Su misión no es encajar en la calma, sino invocar tormentas que limpien y preparen el terreno para lo que vendrá. El juicio de locura es también un espejo de la envidia. El sol no pide permiso para ocupar el cielo, y esa certeza provoca incomodidad en quienes siempre han necesitado justificarse. El león encarna esa certeza, esa capacidad de afirmarse con la fuerza de quien sabe que su fuego no se extingue. Los demás, al no poder soportar la evidencia de su propia inseguridad, intentan convertir la seguridad del león en un defecto. Así ha sido en todos los tiempos, se teme a quien porta una verdad demasiado evidente, porque su presencia obliga a los demás a recordar la propia pequeñez. Lo que pocas veces se dice es que Leo no solo es fuerza externa, también es guardián de un fuego interior que ilumina los rincones oscuros del alma. Esa luz interior lo lleva a enfrentar su propia sombra con la misma intensidad con la que enfrenta al mundo. Esa batalla secreta, silenciosa, es la que le otorga una grandeza aún mayor, porque quien sobrevive al fuego de sí mismo puede sobrevivir a cualquier juicio externo. Desde una perspectiva astrológica, esa es su prueba iniciática, convertir el fuego que podría consumirlo en la llama que lo purifica y lo eleva. El león nunca está realmente loco, lo que ocurre es que su frecuencia pertenece a otra escala. Vive adelantado a su tiempo, habla un lenguaje que otros todavía no comprenden, ve un horizonte que los demás aún no alcanzan. En su aparente insensatez se encuentra el germen del futuro, y cuando ese futuro llega, lo que parecía delirio se reconoce como visión. El mundo lo sabe en secreto, aunque lo niegue, necesita de ese fuego para no caer en el letargo, necesita de ese rugido para no olvidar que todavía queda grandeza por conquistar. Los astros no permiten que el sol se oculte para siempre, siempre lo hacen regresar, siempre lo hacen renacer después de cada ocaso. Lo mismo ocurre con Leo, por más intentos de silenciarlo, siempre volverá a elevarse con más fuerza, porque su misión no es opcional, está escrita en el cielo.
Su destino épico consiste en demostrar que la verdadera cordura no está en obedecer lo común, sino en sostener la llama incluso cuando el mundo entero insiste en apagarla. El rugido de Leo no anuncia descontrol, anuncia eternidad, y su fuego, lejos de ser locura, es la huella inmortal del sol en la tierra. Lo que aún no ha sido desplegado en toda su magnitud es la dimensión mítica del león como figura destinada a abrir senderos donde otros solo ven barreras. En su aparente exceso late un llamado profundo a recordar que la vida no se sostiene en la tibieza, sino en la osadía de ir más allá de lo que la costumbre dicta. El fuego solar que lo rige no conoce términos medios, pues nació para arder con plenitud, y esa plenitud muchas veces resulta incómoda para los espíritus acostumbrados a la penumbra. Pero el firmamento no coloca al sol en el centro para que pase desapercibido, lo coloca ahí para que, con su irradiación, todos los demás cuerpos celestes encuentren su camino. Así, el brillo de Leo, aun cuando es cuestionado, cumple con la función de iluminar incluso a quienes lo llaman desmesurado. Hay un aspecto oculto en la naturaleza de este signo que pocas veces se reconoce, y es su vínculo con la memoria ancestral. Leo porta en su fuego la herencia de los héroes solares de todas las culturas, desde los dioses que combatían la oscuridad en los mitos antiguos hasta los reyes que eran vistos como encarnaciones vivientes del sol. Esa conexión lo convierte en un puente entre el presente y la eternidad, en un recordatorio de que cada instante de su vida se inscribe en una cadena de grandeza que no se puede interrumpir. Su misión no se limita a brillar para sí mismo, sino a encarnar una fuerza universal que asegura que la luz nunca sea vencida por completo. También hay una profundidad emocional que no siempre se reconoce en Leo, porque detrás de su rugido se esconde un corazón inmenso que late con la intensidad de las estrellas. Esa sensibilidad, muchas veces disfrazada de orgullo, es la fuente real de su poder. La locura que se le atribuye en ocasiones no es otra cosa que la manifestación desbordante de una pasión que no puede reducirse a formas pequeñas. Es el exceso de vida corriendo por sus venas lo que lo hace incomprendido, pero ese mismo exceso es lo que lo convierte en un faro. Allí donde otros temen perderse en sus dudas, el león se lanza con la certeza de que el fuego lo guiará incluso en medio de la tormenta. Desde una visión cósmica, Leo cumple la función de catalizador. Su energía no se limita a sostenerse a sí misma, sino que despierta el potencial dormido de quienes lo rodean. Su supuesta insensatez es, en verdad, un llamado a que los demás despierten de su letargo, a que se atrevan a soñar en grande, a que dejen de conformarse con migajas cuando los astros les han prometido reinos. El león arde para que los demás recuerden que también son portadores de una chispa divina, y en esa misión no hay espacio para la mesura. Por eso, su fuego puede ser incómodo, pero es precisamente esa incomodidad la que siembra la semilla del cambio. El destino épico de Leo no se manifiesta únicamente en su capacidad de brillar, sino también en su poder de resistir. Quien ha sido señalado como loco y aún así se mantiene en pie, quien ha sido juzgado y aún así continúa rugiendo, demuestra que su fuerza no depende de la aprobación del mundo, sino de la alianza con lo eterno. Esa fidelidad a sí mismo es lo que lo hace invencible, porque ningún juicio humano puede apagar la llama que el cielo encendió en él. Su camino, aunque lleno de pruebas, está siempre respaldado por la certeza de que cada caída no es un final, sino una preparación para volver más grande, más resplandeciente y más temido por la oscuridad. El león no vive para agradar, vive para recordar que la verdadera grandeza se forja en la incomprensión. Sus rugidos son la música de un destino que no se doblega, sus pasos marcan el ritmo de un universo que lo ha puesto en la tierra como emisario del sol. Incluso cuando parece desbordado, incluso cuando lo llaman insensato, su esencia no se desvía, porque sabe que la historia siempre termina honrando a quienes tuvieron el valor de mantenerse fieles a su fuego. Y así, más allá de toda crítica, más allá de todo juicio, Leo permanece como símbolo eterno de poder, de pasión y de inmortalidad, demostrando que lo que el mundo llama locura es, en realidad, la forma más pura de la cordura cósmica. En la danza de los cielos hay verdades que no se revelan al primer vistazo, secretos que se esconden en los pliegues del firmamento y que explican por qué la energía de Leo despierta tanta controversia. No se trata solo de la fuerza del sol que lo gobierna, sino de la forma en que ese sol se enfrenta constantemente a los límites de la sombra. El león nace bajo la conciencia de que su brillo no es un privilegio, sino una prueba. Cada rayo que emite tiene que atravesar la resistencia de lo oscuro, cada destello debe abrirse paso entre quienes temen ser cegados por la luz. La acusación de locura es, en realidad, el eco de esas sombras que intentan desviar la atención de su poder verdadero. Lo que pocas veces se desarrolla en su totalidad es la relación de Leo con el tiempo.
Mientras otros signos caminan atrapados entre el pasado que los limita y el futuro que los angustia, Leo vibra en el presente absoluto, en ese instante irrepetible en el que el corazón se expande y el fuego se enciende. Esa intensidad lo hace parecer precipitado, irreflexivo, incluso desmesurado, pero en realidad lo coloca en sintonía con el pulso más real de la existencia, el aquí y el ahora. Su rugido no se proyecta hacia un mañana incierto ni se lamenta por lo que fue, sino que se afirma como un estallido de vida en el único momento que importa. Ese dominio del instante es un don divino, y también una carga, porque quienes no saben vivir con esa plenitud lo ven como una amenaza a su modo de existencia adormecida. Hay además una dimensión espiritual que rara vez se reconoce y que convierte a Leo en un guardián de la fe en sí mismo. No se trata de una fe ciega, sino de una convicción solar que le recuerda constantemente que lo imposible es solo una ilusión. Su fuego no enciende únicamente el orgullo, también aviva la esperanza. Allí donde otros se resignan, él arde; allí donde otros se quiebran, él resiste; allí donde otros callan, él ruge. Esa cualidad lo convierte en un faro no solo para sí, sino para quienes, aunque lo critiquen, se sienten inevitablemente atraídos por su calor. La supuesta locura que le atribuyen es, en realidad, un desafío para que los demás recuerden que el alma no vino a conformarse con migajas, sino a reclamar su grandeza. El león también encarna el eterno arquetipo del héroe incomprendido. Los mitos lo muestran como aquel que se enfrenta a monstruos, no porque quiera, sino porque no puede evitarlo. Su vida se convierte en una serie de pruebas que ponen a prueba su resistencia, su fe y su fuego interior. Quienes lo observan desde fuera llaman arrogancia a su determinación, locura a su valentía, insensatez a su deseo de avanzar aunque todo parezca perdido. Pero el héroe no busca la comprensión de la multitud, busca cumplir con su destino, y en ese cumplimiento arrastra a otros hacia la luz. Así es Leo, incluso sin proponérselo, inspira y despierta, porque su esencia es demasiado grande para ocultarse en las sombras del olvido. Otro aspecto poco explorado es la relación de Leo con la soledad. Aunque parece hecho para los aplausos, para el reconocimiento y para el escenario, la verdad es que su grandeza se forja en los momentos en que se enfrenta a sí mismo sin testigos. Ahí, en el silencio más profundo, descubre que no necesita la validación de nadie, porque la única voz que importa es la que arde dentro de su propio pecho. Esa soledad no es debilidad, es un rito de iniciación, un recordatorio de que el sol brilla sin importar si alguien lo contempla. Y cuando Leo emerge de ese silencio, lo hace con una fuerza multiplicada, con un rugido que estremece los cimientos del miedo. La pregunta de si está loco o no pierde sentido cuando se contempla su verdadera naturaleza. Lo que para unos es desequilibrio, para el cosmos es equilibrio sagrado. Lo que parece exceso es, en realidad, armonía con la magnitud de la vida. Lo que otros llaman delirio, los astros lo nombran destino. El león no vino a encajar en moldes, vino a romperlos; no nació para pedir permiso, sino para abrir camino; no fue creado para complacer, sino para recordar que la existencia entera es un acto de fuego. Y en esa revelación, la supuesta locura se disuelve, porque queda claro que todo lo que vibra en su interior responde al llamado eterno del sol que lo gobierna. Así, lo que quieren hacerle creer no es más que una sombra proyectada para disminuir su grandeza. Pero el cielo entero lo respalda, porque cada constelación lo reconoce como un guerrero de la luz, como un soberano del espíritu, como el rugido que jamás podrá ser silenciado. En el lenguaje de las estrellas, Leo no es loco, es inmortal, y su fuego seguirá ardiendo mucho después de que las voces que lo cuestionaron se apaguen en el polvo del tiempo.